Y les voy a avisar cuántas sesiones sincrónicas vamos a necesitar. Bueno, ya empezó la grabación. Rapidito. ¿Cuáles son las etapas del proceso de gestión de proyectos? Hagan un poquito de memoria. Vamos a empezar por el último o la última. Viviana Herbaz. Licenciado, Etapas del proceso de gestión de proyectos. es el inicio, planificación, ejecución, supervisión y cierre. Otra vez, inicio. Inicio, planificación, ejecución, supervisión y cierre. Ejecución, supervisión y cierre. ¿De dónde sacaste este proceso, estas etapas del proceso? Es lo que recuerdo de los trabajos que hemos hecho de iniciando lo que es la materia. Ya. ¿Alguien que le pueda ayudar? Dame un número del 1 al 10, Liviana. 8. Ya, 2, 4, 6, 8. Hoteles. Me aparece como hoteles. Hoteles. La misma pregunta, por favor. No recuerdo, licenciado. Bueno, ya va uno. 3 personas. Y pues, lo siento mucho, doy por avanzado esta parte. Hoteles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Graciela Fabián Ventura. Licenciado, inicio, preinversión, no me acuerdo, creo que ejecución y cierre, creo que era. No, estás mucho más lejos. 2. Y bueno, tenemos a la última persona que va a depender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Angie Alejandra Ansaldo. Buenas noches, licenciado. Es inicio, organización, planificación y programación, ejecución y cierre. A ver, otra vez. Inicio, organización. Planificación y programación, ejecución y cierre. ¿Qué falta? Está bien lo que acabas de decir, pero está incompleto. Falta. Monitoreo y control. Correcto. Monitoreo y control que va de manera paralela a la ejecución. ¿Y qué pasa cuando hay cambios? Control integrado de cambios.
Estas son las etapas del proceso que estamos aprendiendo en esta asignatura. Esta de acá arriba, no. Bueno, es de otro autor o de otra fuente que no lo estamos utilizando. Ya, estamos en planificación y programación del proyecto. ¿Sí? Y dentro de esta WP estamos enfocándonos a la planificación. Y ahora, dentro de la planificación, habíamos visto de que tenemos que elaborar o se tiene que tener un plan de dirección del proyecto. Este plan de dirección del proyecto es uno solo, pero este plan está conformado por varios otros planes más específicos. Y uno de esos planes más específicos es el plan de gestión del alcance o planificación de gestión del alcance. Y es lo que vamos a repasar porque ustedes ya hicieron actividades en relación a esto. ¿Qué es? Cuando definimos el alcance, estamos definiendo el producto o servicio final que vamos a obtener gracias al proyecto. Ese producto o servicio final definido es el alcance del proyecto y está vinculado con el acta de constitución del proyecto. Y pues, ¿qué pretende? Pretende cumplir con las expectativas de los interesados. Entonces, volvemos a hablar de los interesados. Los interesados son quienes definen el proyecto, quienes definen a través de sus expectativas el alcance. ¿Cuáles son los trabajos previos a la elaboración del alcance? Pues todo lo que hemos hecho en inicio y organización, todo lo que se ha generado en estas dos etapas son insumos para elaborar el alcance. E incluso ya tenemos de cierta manera definido el alcance, porque en estas etapas, sobre todo en la etapa de inicio, se elaboró el acta de constitución del proyecto. Y si no tienes el alcance del proyecto, no puedes realizar el acta de constitución. Entonces ahí hay un círculo, una referencia circular. Bueno, los que manejan Excel me van a entender. ¿Quién es el responsable? Pues el director del proyecto, el project manager, el encargado. Y un método que se puede utilizar, pero no se lo hace a menudo, es el método SMART, que lo vamos a utilizar o lo hemos utilizado más para el árbol de objetivos. Fruto de esto, ¿qué debemos obtener? Dos cosas, el enunciado del alcance y la EDT, que van a elaborar sobre el proyecto. Y les voy a explicar. Bueno, cuando hablamos de gestión del alcance del proyecto, lo que tenemos que hacer es definir el propósito u objetivo del proyecto. ¿Esto recién lo vamos a hacer o ya lo tenemos? ¿De dónde saco el propósito y objetivos del proyecto? Partimos al revés. Aldunate, Roselín, Fabiola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿De dónde saco el propósito del proyecto? Esto. Del árbol de objetivos, licenciado. Casi. Después del árbol de objetivo, ¿qué hemos hecho? El marco lógico. La matriz del marco lógico. No estoy definiendo recién ahora, recuerden. ¿Ya? Lo único que estoy haciendo es continuar con la planificación del proyecto. Ya hemos pasado la etapa de idea del proyecto, donde hemos hecho los dos árboles, árbol del problema, árbol de objetivos y la matriz del marco lógico. Hemos aprendido que esta metodología nos ayuda a desarrollar propuestas de proyecto.
Entonces, cuando ya estamos a este nivel en la planificación de la gestión del alcance, ya tenemos el propósito. Lo que tenemos que hacer es simplemente desglosar el producto final. ¿Cuál va a ser el producto final? Según el propósito que ya hemos definido en la matriz del marco lógico. ¿Cuál va a ser el alcance temporal? Es decir, cuándo inicia y cuándo termina el proyecto. Y el presupuesto, que también ya lo tenemos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer el desglose del proyecto. Para eso podemos utilizar estas herramientas. El diagrama de espina de pescado, que no lo vamos a desarrollar. Tabla escalonada, que sí lo vamos a desarrollar. Y la estructura de desglose de trabajo, llamada EDT, que sí lo van a desarrollar. O sea, estos dos. La EDT lo vamos a ver en esta clase un poquito más adelante, pero me voy a concentrar en el índice. Y también lo voy a explicar. El índice, lo voy a llamar así. Cuando agarran un libro y ustedes ven el título, va como 1, luego hay un subtítulo como 1.1, luego otro subtítulo 1.1.1. Esta codificación, por eso puse índice, es la misma que de un índice para la tabla escalonada. Y cuando desarrollemos la EDT me van a entender a cabalidad. Es decir, que vamos a utilizar estas dos herramientas para desglosar el proyecto, para desglosar el producto final que queremos obtener con el proyecto. Indicadores. Tenemos que identificar indicadores. Es decir, ¿qué indicadores vamos a tener que nos permita medir si estamos logrando el propósito, objetivo o si quieren el producto final del proyecto? ¿Qué indicadores? Tenemos que definir los indicadores. ¿Y qué son indicadores? Son parámetros, son estándares, perdón, que permiten medir, ya, es decir, que tienen que ser número, porcentaje o algo medible para decir, estoy logrando mi propósito o mi objetivo o el producto final que quiero obtener mediante el proyecto. ¿Y dónde se ponen o dónde se establecen los indicadores? En el nivel más alto del producto final del proyecto, sí. También en las etapas, fases y componentes se lo puede poner. En los entregables, sí. En los paquetes de trabajo y en las actividades, sí, dependiendo al director o al equipo directivo del proyecto. Lo vamos a poner así, ¿sí? Para que no sea solamente el director del proyecto. El director del proyecto tiene con él personas que le ayudan. Bueno, después se tienen que identificar supuestos. Para ello hay que conocer los elementos externos, los factores externos y también parte de esta concepción está el mercado. Y el mercado, ¿alguien me puede definir qué es mercado? ¿Alguien recuerda la definición de mercado? Por favor, alguien que pueda ayudarme con definición de mercado. Es el conjunto de transacciones. Sería, Levante la mano, por favor, para que no se interrumpan. Leslie. Sería un lugar teórico donde se encuentran tanto la oferta como la demanda de productos y servicios.
Ya, oferta, demanda, bienes, servicio, intercambio y dinero. Bueno, nos sirve esta definición. ¿Cómo afecta el mercado al proyecto? Obviamente que va a afectar el mercado al proyecto, porque el proyecto no es un sistema cerrado. El proyecto se alimenta de recursos del mercado. Esta es una manera de concebir el entorno del proyecto, pero yo les propongo otra manera de concebir. El proyecto se relaciona con elementos externos. A estos elementos externos, como el cliente para quien se va a hacer el proyecto, como los proveedores, como la comunidad, como otros elementos. La empresa, no la empresa que va a ejecutar el proyecto, porque eso sería interno, sino la empresa externa para quien pueda estar realizando el proyecto. Podría ser otro elemento. Los elementos con los que se relaciona el proyecto, que son tangibles, es el microentorno del proyecto. Esta idea se la saca de la planeación estratégica, si recuerdan, ¿sí? Y de las 5 fuerzas de Porter. Estas 5 fuerzas de Porter no se puede aplicar al proyecto, pero sí la concepción de los elementos tangibles con los que se relaciona el proyecto. Al proveedor, pues le compra los insumos, los materiales, tecnología, etcétera, etcétera, para poder ejecutar dicho proyecto. Existe una comunidad donde se va a realizar el proyecto. Los clientes o beneficiarios quienes van a disfrutar del producto final del proyecto, y tal vez fue una licitación, una empresa que licitó el proyecto. Entonces, existe un microentorno. De ese microentorno hay que identificar supuestos. Y ya vamos a empezar a hablar de los riesgos positivos y los riesgos negativos. Es decir, cuando identificamos supuestos, estamos tratando de identificar a este nivel qué es lo que tendría que suceder para lograr el alcance del proyecto. Cosas buenas. ¿Recuerdan la matriz del marco lógico? La misma idea. Bueno, cuando hablamos de factores externos, vamos a seguir sirviéndonos de las herramientas de la planeación estratégica. Aquí está el microentorno que acabamos de desglosar y de entender. El microentorno está afectado por los factores externos. Entonces, si hay un microentorno y hay algo más grande que el microentorno, está el macroentorno. El macroentorno está conformado por factores: político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Todos estos factores, ¿cómo pueden afectar el microentorno del proyecto? De la misma manera, necesito identificar supuestos que me permitan lograr el alcance del proyecto. Pero más adelante vamos a entender que existe toda un área de conocimiento llamado gestión de riesgos. Y ahí es donde vamos a desglosar más este asunto. Restricciones. Seguimos en el alcance, ¿ya? No nos salgamos del alcance del proyecto. Tenemos que identificar las restricciones. Muchos proyectos tienen restricciones legales. Hay que identificar. Restricciones ambientales también. Restricciones sociales de la misma manera. Y restricciones operativas o tecnológicas. Significa que nuestro proyecto no está libre. Nuestro proyecto tiene límites, por decirlo de otra manera. Límites que nos imponen ciertas leyes. Límites que nos imponen los factores ambientales o leyes ambientales, al igual que factores o aspectos sociales. No existen leyes sociales como tal.
O incluso operativas y tecnológicas. Operativas, cosas que no se puedan realizar. Tecnológicas, que no tengamos acceso a tecnología para poder desarrollar el proyecto. Entonces, existen ciertos límites. Y por último, llegamos a identificar los interesados. Pregunta, ¿recién vamos a identificar los interesados? Choque Peredo. Álvaro debe Ya, ser. ya hemos, Alfredo. ya hemos identificado los interesados. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Eh, Después de la matriz sistema ecológico, ¿En qué etapa? ¿En inicio, en organización? Ahora estamos en planificación y programación del proyecto. en inicio. Muy bien. En inicio hemos tenido que identificar a los interesados porque son los interesados quienes firmaron el acta de constitución del proyecto. Bueno, entonces, cuando hablamos de gestión del alcance, estamos hablando de todo esto. Del propósito, de desglosar el proyecto, identificar indicadores, supuestos, restricciones e interesados. No es que recién vamos a hacer todo esto, sino que ya tenemos insumos, ya tenemos la información. Solo hay que ordenarlas, hay que establecerlas como un plan de gestión del alcance. Ahora sí, nos vamos a enfocar en la EDT, en el desglose del trabajo, la estructura del desglose del trabajo. Pongan atención, ustedes tienen su proyecto elegido, ¿verdad? Al proyecto elegido van a aplicar esto, la EDT. ¿Sí? ¿Qué más van a hacer? Van a aplicar la tabla escalonada y van a realizar el enunciado del alcance, que les voy a explicar. ¿Cómo es la EDT? La EDT es como armar un organigrama del producto final. Aquí está el producto final del proyecto. Para poder realizar dicho producto final lo vamos a dividir, vamos a hablar en un solo idioma, fases, fase 1 y fase 2 del proyecto. Si no lo dividimos, no vamos a poder realizar el proyecto. Ahora nos concentramos en la fase 1. Para poder realizar la fase 1 tenemos que dividirlo en entregables. Primer nivel, producto final. Segundo nivel, fases. Tercer nivel, entregables. Y pues acá en el ejemplo está dividido en 2 entregables. Nos enfocamos en el entregable 1, en el primero. Para poder realizar el entregable 1, tenemos que dividirlo en paquetes de trabajo. Y lo dividimos en 2 paquetes de trabajo. Nos enfocamos en este paquete de trabajo y así llegamos al último nivel de la EDT. Y lo dividimos en actividades, en el nivel 5, actividades. ¿Y cuántas actividades tiene? 3. Ahora pongan atención a los numeritos. Aquí está el producto final. No hay donde perderse. Tenemos fase 1 y fase 2. Simplemente este número lo vamos a utilizar como código. Este entregable es parte de la fase 1. Entonces, por eso tengo que poner 1.1. Tabla escalonada y la chanchulla o la ayuda a memoria es, recuerden, cómo se hace un índice. Perfecto. Y el entregable, el otro entregable se codificaría como 1.2. Entonces hay 1 y 2 entregables y llevan el número 1 adelante. ¿Por qué? Porque son parte de la fase 1. Así de simple. Luego desglosamos el entregable 1.1 y la codificación, pues repetimos estos dos. Aquí está. Y como este es el paquete de trabajo 1, aquí se aumenta el 1. Paquete de trabajo 2, ¿cómo debería ser acá? ¿Cómo debería ser? Bartolomé Ortuño, Carla, Sofía.
Segunda llamada, Bartolomé, Ortuño, Carla, Sofía. Tercera, Bartolomé, Ortuño, Carla, Sofía. Bueno. Primera. Dos, tres, cuatro. Elizabeth. No Elizabeth Castelo Colque. Hay solo con el nombre Elizabeth. Segunda. Y a ver si lo salvas. Flavio Olmos Rojas. Dígame, licenciado. Supongo que estás poniendo atención. ¿Cómo debería ser el segundo paquete de trabajo? No, no le entendí muy bien, licenciado. Ahorita estoy, o sea, estoy en la clase, pero no le entendí muy bien cómo hice el uno. Creo que no estás poniendo atención. Ya, son 3. ¿Alguien levantó la mano? Telles. Sí, sería 1.1.2. Correcto. Repitiendo esto. 1.1. ¿Y cómo es el segundo paquete? Punto 2. ¿Cómo hacer un índice nada más? Bueno, agarramos el segundo paquete de trabajo y lo dividimos, bueno, según lo que necesite el proyecto. En este ejemplo fue dividido en 3 actividades. Ya. ¿Cuál sería el código de esta actividad? De la primera, tomando en cuenta que es parte de este paquete de trabajo. Nina, Luis Ángel. Sería el ICE 1.1.2.1. Muy bien. Continúa, por favor. La segunda actividad. 1.1.2.2. Y la tercera. 1.1.2.3. Entonces no es nada complicado. Es como hacer un índice. Sin embargo, la EDT es como se muestra acá, con sus códigos. ¿Cómo es la tabla escalonada? En una hojita aparte ponen producto final. ¿Cuál es el producto final? Digamos, mi edificio de 7 pisos. Fases. Entonces pongo fase 1, fase 2. ¿Sí? Comienzo a armar, pero un detallito. Otra vez. Producto final, fase 1. Dentro de fase 1 está entregable 1, entregable 2. Voy a borrar esto para que me vayan entendiendo. Dentro de entregable 1 había tenido paquete de trabajo 1 y paquete de trabajo por acá, paquete de trabajo 2. Lo que voy a hacer es ponerlo como si de verdad fuera un índice. ¿Me van entendiendo? Entonces, dentro del paquete de trabajo había tenido actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Y luego comienzo con la fase 2. Y pues dentro de la fase 2, ¿cuántos entregables tendrán? Entregable 1 y dentro de entregable 1, paquete de trabajo 1 y así. Es decir que
En base a lo que se ha codificado, después armas el índice. No se llama índice, por si acaso, pero para que me entiendan, arman el índice, ¿sí? Pero no quiero que pongan simplemente fase 1, fase 2 y ya está. Fase 1, 2 puntos, ¿cuál es? ¿Qué es fase 1 de su proyecto? 2 puntos, después de la fase 2, ¿qué es? La descripción. El entregable, ¿qué llegaría a ser 2 puntos? Y así de esa manera, tiene que tener su nombre, por si acaso. ¿Se entendió? Regálenme un sí si se entendió y si no, Sí, pregunten. Ya, gracias. Este es un ejemplo. ¿Cuál es el proyecto? El producto final. Mi página web nueva, ¿verdad? ¿Cuántas fases tiene? Tiene 3 fases. La primera fase se llama concepción, la segunda implementación, la tercera marketing. ¿Se dan cuenta? Paquetes de trabajo a este nivel, no a este nivel. Estos de abajo serían ya las actividades. Si se dan cuenta, en este ejemplo tengo producto final, fase, paquetes de trabajo y actividades. ¿Qué no tengo? No tengo entregables. ¿Qué significa esto? Que este es el modelito que se puede aplicar a todo. Sin embargo, cuando el proyecto no es muy grande, tal vez se pueda evitar entregables o tal vez se pueda evitar fases, dependiendo a la magnitud del proyecto y a sus características. En este ejemplo, no tiene entregables. Tiene sus paquetes de trabajo y directamente las actividades. Veamos, la fase 1 está compuesta por 2 paquetes de trabajo. Crear el diseño, ¿de qué? De la página web. Planificar el contenido, son 2. Dentro de este paquete de trabajo hay 2 actividades, crear la plantilla y crear el logo. El otro paquete de trabajo tiene otras dos actividades, estrategias de keywords y la planificación de medios. No vamos a ahondar los detalles y definiciones de las páginas web, pero quiero que me entiendan, nada más. Después la fase de implementación tiene 3 paquetes de trabajo, que son estos 3. Luego viene la fase de marketing, que también tiene 3 paquetes de trabajo y cada paquete de trabajo tiene sus actividades. Lo mismo tienen que hacer de sus proyectos. Enunciado. ¿Dónde lo tenía? Ya, son 3 cosas que van a hacer. Y lo vuelvo a repetir. Van a hacer o van a elaborar la EDT de sus proyectos, el proyecto que han elegido. Van a hacer la tabla escalonada, que es ese índice, y van a realizar el enunciado del alcance. ¿Ya? Esto, el enunciado del alcance, es la descripción que se realiza sobre el proyecto. A ver, denme un segundo. Voy a revisar dónde tengo el documento. Me van a confirmar pantalla, por favor.
Sí se ve, Sí, Lice, se ve. Sí, licenciado. Ya, este es el documentito que les voy a compartir. Básicamente es la descripción del proyecto. Aquí dice enunciado el alcance, nombre, pues ponen el nombre de su proyecto, fecha. Esto de versión ya no es necesario. Descripción del alcance del producto. Es decir, acá escriben el producto final a detalle. Esa información lo tienen ustedes porque existe en la página donde tienen información del proyecto. Criterios de aceptación. ¿Qué debe cumplir el proyecto, el producto final para ser aceptado? Si mi edificio era de tantos pisos, tantos departamentos, metros cuadrados, con ascensor, sin ascensor, etcétera, etcétera, ¿qué criterios de aceptación? Entregables. Esto lo van a hacer al final. ¿Cuáles son los entregables? Si ya hicieron la EDT, va a ser sencillo poner acá la lista de entregables. Exclusiones, que no debe ser parte del proyecto. Restricciones. Restricciones, lo que hemos aprendido. Restricciones. ¿Qué restricciones legales, ambientales, sociales, operativas y tecnológicas tiene el proyecto? Y supuestos. 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 Del microentorno, del macroentorno, recuerdan, del mercado. Supuestos. ¿Qué cosas deberían pasar o suceder de estos entornos para cumplir con el alcance del proyecto? Entonces yo voy a subir este documentito, ustedes lo van a utilizar y también después de utilizarlo lo van a subir al formulario Google. ¿Ya? Preguntas sobre la tarea. Ninguna, Lice. Ya, voy a utilizar, a ver, esto es el alcance. Cronograma, cronograma. Y aquí está, alcance. Ya. Voy a utilizar la misma tarea y el mismo formulario para que lo pongan acá. Y así no voy a generar más y más actividades. Y también les va a servir a modo de repasar lo que ya subieron. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería todo. Estén atentos a plataforma y a trabajar. ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿Sí? ¿cómo está? Buenas noches. ¿Hasta cuándo, para cuándo dijo que va a ser la tarea? En plataforma tienes que revisar hora y fecha. Ya más